Cordial saludo, mi nombre es Laura Gabriela Rueda Carrillo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD. Esta materia se llama Psicología Política, es la fase 3, los modelos y las metodologías. Como primero, vamos a hacer una introducción, pero la pregunta planteada para este trabajo es: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, básicamente vamos a hablar de nuestro país, de Colombia, y como primero quiero hacer una introducción. Entonces, a continuación estaremos viendo cómo un país como Colombia, tan lleno de riquezas, ustedes saben, la fauna, la flora, como lo podemos ver en la imagen, unos paisajes hermosos, pero con grandes problemas de conflicto armado. Ha tenido un desenvolvimiento triste con respecto a esto. Entonces, como la pregunta planteada es: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces vamos a hablar primero como del comportamiento sociopolítico que ha sido causante de este conflicto. Como primero podemos ver las influencias que definen la visión política. Entonces, ¿cómo influye la política en nosotros los ciudadanos? Entonces, puede ver cómo se definen como visión para cada persona. Como segundo podemos ver la ideología. La ideología que tiene ya cada persona en torno a lo cultural de cada ser humano, en torno a lo cultural que vive ya cada uno en su casa, en su hogar, en torno a todo lo político. Como tercero, podemos ver la participación política de una persona. Como se puede ver, cómo participamos regularmente, como en votaciones, como en dando opiniones, empezando por nuestro barrio, luego por nuestro municipio o nuestra ciudad. Ahí podemos ver la participación política que tenemos nosotros como tal. La primera es cómo nos podemos ver en votaciones. Ya hablando del conflicto armado en Colombia, vemos un comportamiento agresivo. ¿Por qué digo comportamiento agresivo? Porque ha sido por impulsos, porque ha sido sin pensar en las consecuencias del daño que se le está haciendo a las personas en la zona rural, en la zona urbana. No se ven las consecuencias de la vida o de la muerte, poniendo en riesgo la vida misma de ellos mismos del conflicto armado y la de los demás, que por supuesto se ha visto que no se están viendo como, sí se están viendo consecuencias, pero no se ven como las características o como las actitudes humanas de una persona. Como seguimos viendo la pregunta que dice: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Esto tiene un principio y estaba dividido entre liberales y conservadores. En un principio esto comenzó en 1948 con el asesinato de Gaitán, como principio de todo esto. En 1953, el general Rojas detectó una amnistía general y la mayoría entregó armas. Se convirtió en un líder carismático, así que la oposición liberal y conservadora fue decayendo. Esto fue partiéndose como que ya no iba siendo tan importante, aunque hubieron problemas. Bajaron el precio del café, los agricultores empezaron también a sufrir, hicieron que cayera, todo esto hizo que cayera la dictadura. En estos partidos se conformaban por diversidad de ciudadanos, había diversidad de ciudadanos, había diversidad de personas, con esto me refiero a clases sociales, a principios, a intereses,
pero todos con una ideología en común. A causa de esto, entonces ya vemos el conflicto armado aquí en Colombia y se formaron las guerrillas liberales. Entonces empezaron con el ELN y las FARC. Esto empezó con una revolución increíble. En Bogotá gritaban en las emisoras que revolución, pero realmente no había una revolución, realmente había era guerra, había era violencia. Luego de esto estuvo gobernado por unos años. En esto se empezó a ver que se gobernaba unos años el conservador y unos años el liberal. Pero igual así no terminaron los conflictos. En 1964 y 1974 se formaron las guerrillas por los dominios de tierras. Entonces las guerrillas, como les mostraba anteriormente, el ELN y las FARC empezaron fue a coger fuerza, cogían fuerza quitándole las tierras a los campesinos, a los agricultores, a los de sus fincas, les quitaban las tierras. Y por la exclusión política. Las FARC se crecían por extorsiones y por coca. Entonces las FARC crecían por extorsiones, por lo que les explicaba también por el dominio de las tierras, ya por la venta y la exportación de cocaína. Ya luego entonces el gobierno ha hecho intentos de recuperar el terreno, incluso de desmovilizar. Incluso se desmovilizaron los paramilitares y tuvieron fuertes golpes hacia las FARC. Por eso fue que empezaron los diálogos de paz, porque hubieron demasiados golpes hacia las FARC y hacia la guerrilla. Restitución de tierras. Esto fue que el gobierno empezó a entregarles sus tierras a los campesinos que las FARC les había quitado. Como vemos ahí en la imagen, ya otra vez los campesinos, los agricultores, otra vez cultivando, otra vez alimentando sus gallinas. También podemos ver los jóvenes reclutados. Ahí la imagen muestra cómo reclutan a los jóvenes a la fuerza. Se los llevan de sus casas, a la fuerza sin pedir permiso a los padres, ni mucho menos. Simplemente necesitan gente para la guerrilla. Lo triste aquí es que empezamos a ver mujeres que se empiezan a convertir en madres, y es allí donde llegan los niños. Entonces, ¿qué le estamos mostrando a los nuevos niños? ¿A la guerra? Miren, como podemos ver, son imágenes de niños guerrilleros. Ya los convierten en eso, es lo que les enseñan. Vemos en la parte de atrás todos esos artefactos explosivos y cómo les enseñan ellos a guardar la coca, a guardar las cosas con las que se enriquecen los grupos al margen de la ley. Como conclusiones, voy a dar dos. De todo lo anterior podemos decir que el gobierno no ha podido tener una real postura con respecto a la seguridad en Colombia. Y como segundo, como consecuencia de lo expuesto en el informe, de todo lo que hablamos, en la guerra de este país ha traído consecuencias graves, sobre todo con respecto a los campesinos y los agricultores. En este momento estamos esperando que la paz llegue a nuestro país de corazón, tratando de que el gobierno sea mejor liderado, porque no hemos tenido suerte tampoco, y que la guerrilla quiera dejar de quererse enriquecer a costa de nosotros, los ciudadanos que trabajamos legalmente.
Muchas gracias y espero les haya agradado mi exposición.